O todavía no estoy compartiendo. Todavía no estoy compartiendo, doctor. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Se ve, ¿no? Sí, se puede ver, doctor. Ya. Embolia pulmonar. Entonces, vamos a definir el tromboembolismo pulmonar como la obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares que resultan de la migración de un trombo, un coágulo u otro elemento formado en el sistema venoso profundo y que alcanza el lado derecho del pulmón y subsecuentemente la circulación pulmonar. La incidencia es un caso por cada 1000 personas. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30% que puede alcanzar el 50%. Es de difícil diagnóstico jóvenes porque sus síntomas y sus signos son inespecíficos y puede simular otras enfermedades. Y la complicación, pregunta examen, más grave a largo plazo es el desarrollo de hipertensión pulmonar, sobre todo cuando la embolia pulmonar es recurrente, o sea, se da varias veces. El 80-90% de los trombos o coágulos se originan en el sistema venoso profundo de miembros inferiores, ya sean las venas ilíacas, las venas pélvicas, la femoral, poplitea, tibial anterior, tibial posterior, tronco tibio peroneo. Ahí es donde se forma el trombo o coágulo, el cual después migra, siguiendo el retorno venoso hacia el lado derecho del corazón. Pero para que se forme un trombo o un coágulo, jóvenes, por fisiopatología sabemos que debe de presentarse en mayor o menor grado estas alteraciones. Esto se conoce como la tríade Virchow. Para que se forme un trombo debe haber lesión vascular, en este caso en la vena, porque es trombosis venosa, alteraciones del flujo sanguíneo, o sea, éstasis sanguínea, y estados de hipercoagulabilidad, y estados de hipercoagulabilidad. Entonces, lesión vascular, por ejemplo, varices, venas dilatadas, insuficiencia venosa, alteraciones del flujo sanguíneo, pacientes que están postrados, que no se movilizan, estados de hipercoagulabilidad, deficiencia de proteína C, proteína S, las enfermedades oncológicas. En las enfermedades oncológicas hay un estado natural de hipercoagulabilidad. Y es así que se forma un trombo en el sistema venoso profundo. Inmediatamente el organismo va a activar su sistema de trombolisis o fibrinolisis endógena con la intención de fragmentar el trombo. Y ese trombo fragmentado migra hacia el lado derecho del corazón. Migra hacia el lado derecho del corazón. Migra hacia el lado derecho del corazón, en donde queda atrapado en la vasculatura pulmonar. Puede ocurrir una arteria pulmonar principal. En este caso, lo que va a ocasionar es un verdadero infarto pulmonar, con gran inestabilidad hemodinámica y riesgo de muerte súbita por colapso cardiovascular. Cuando la embolia pulmonar ocluye una arteria pulmonar principal, y de esto estamos hablando, el tronco de la pulmonar, o la rama derecha o la rama izquierda de la pulmonar, son arterias pulmonares principales, ocasionan un infarto pulmonar con colapso cardiovascular y riesgo de muerte inminente, si no se da tratamiento. Puede ocurrir una arteria de mediano o pequeño calibre, en donde más que un infarto pulmonar, crea una isquemia pulmonar con un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Y esto nos produce uno de los síntomas más importantes también para sospechar de una embolia pulmonar, como es la disnea.
Y las embolias pulmonares múltiples y a repetición ocasionan hipertensión pulmonar a largo plazo, ¿no? ¿Hasta ahí, jóvenes, se ha comprendido? ¿Alguien puede responder? Sí, doctor, se puede comprender. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la embolia pulmonar? Ya les había mencionado que los síntomas y los signos son inespecíficos, ¿no? La sospecha clínica es en base a los factores predisponentes. Uno tiene que sospechar de la enfermedad en base a los factores clínicos predisponentes. Pero dentro de los síntomas que se pueden observar está la disnea de inicio súbito. A diferencia de la disnea por falla cardíaca, en la cual es progresiva, va de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, moderados esfuerzos, leves esfuerzos al reposo, en la disnea por la embolia pulmonar es súbito, brusco. Puede haber un dolor torácico pleurítico, o sea, tipo punzada, taquicardia, taquimia, hipotensión arterial por falla cardíaca derecha aguda, una embolia pulmonar masiva, el paciente se hipotensa, sudoración, ansiedad, hemoptisis, dolor en pantorrillas y cianosis. Como vemos, los síntomas y los signos son inespecíficos. Pero yo sospecho la enfermedad en base a los factores predisponentes y hay diferentes scores para evaluar la posibilidad clínica de la embolia pulmonar. Después lo vamos a ver. Pero lo claro es de que si, por ejemplo, yo tengo un paciente que está postrado en cama porque tiene una fractura de pelvis, donde sé que hay un estado de éstasis sanguínea, y el paciente súbitamente me presenta disnea sin una causa aparente, no es falla cardíaca, no es una infección pulmonar, estaría pensando quizás a descartar una embolia pulmonar. En cuanto a los estudios diagnósticos, el electrocardiograma también nos da algunos signos inespecíficos como taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares, bloqueo de rama derecha y onda T negativa en precordiales derechas, B1, B2. Pero hay un patrón que se llama el patrón S en D1, onda S en D1, onda Q en D3 y onda T negativa en D3. Esto sería así. Vamos a la primera de miembros, que es D1, y es S en derivada 1. La onda S es esta, que le siga la R, ¿no? RS, una S profunda en D1. Una onda Q, la primera negativa, profunda en 3, y una onda T negativa en 3 también. Por eso es S1, Q3, T3. Este patrón característico de S1, Q3, T3 solo se presenta en el 50% de casos de embolia pulmonar. No es muy sencillo. Los análisis de gases arteriales, pues cuando se hace una gasometría al paciente, pues se puede observar que hay una disminución de la saturación de oxígeno, hay una disminución de la presión arterial de oxígeno, puede haber una disminución del CO2 porque el paciente va a hiperventilar y va a perder CO2. Incluso puede llegar a una alcalosis respiratoria. El dímero D. ¿Qué es el dímero D, jóvenes? El dímero D es un producto de degradación de la fibrina. Por tanto, en todo proceso donde haya trombosis y trombolisis, el dímero D va a estar elevado. No solo en la embolia pulmonar. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio puede haber dímero D alto. En una neumonía puede haber dímero D alto. En un cáncer puede haber un dímero D alto. Es sensible, pero poco específico. ¿Qué significa sensible? ¿No es cierto? Que el dímero D se eleva en la embolia pulmonar, pero también se eleva en otras enfermedades. Por eso es sensible. Y poco específico nos indica de que cuando el dímero D se eleva, no nos dice es embolia pulmonar. Pueden ser otras enfermedades. Es poco específico. Lo claro que para el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo, ya que un valor negativo prácticamente excluye el test. ¿De acuerdo? Muchas veces los colegas agarran y dicen, bueno, tiene dímero D alto, es embolia pulmonar. Un momentito, puede ser embolia pulmonar, pero también pueden ser otras enfermedades. Entonces es sensible, pero es poco específico.
Sería específico si es que eleva el número de por embolia pulmonar solamente, pero se eleva por otras enfermedades también. Lo claro es esto, que un valor negativo excluye test. Entonces, utilizamos el número D básicamente para excluir a la embolia pulmonar. Cuando sale negativo decimos no es. Cuando sale positivo puede ser. Las troponinas se pueden elevar por injuria de ventrículo derecho. Estas troponinas que se elevan en los infartos agudos de miocardio también se pueden elevar en la embolia pulmonar por injuria al ventrículo derecho. El plieto natriurético ya lo mencionamos cuando hablamos falla cardíaca, dijimos que cuando se sobrecargue presión o volumen, las cámaras del corazón, en este caso el ventrículo derecho, se secretan los plietos natriuréticos. La placa de tórax puede mostrar algunos signos interesantes, pero hay que tener experiencia para ubicar. Por ejemplo, este signo de Hampton, que es una opacidad periférica en forma de cuña encima del diafragma, o el signo de Westermarck, que es una oligoemia focal. Observemos la placa de tórax, en el hemitórax izquierdo hay buena vasculatura pulmonar, pero en el hemitórax derecho no hay vasculatura pulmonar, por eso es oligoemia focal. El Doppler venoso de miembros inferiores para buscar trombosis venosa profunda. ¿De dónde vino el trombo? De una trombosis venosa profunda. El ecocardiograma para valorar al ventrículo derecho, que se dilata cuando hay embolia pulmonar, se pone hipokinético, y para determinar el grado de hipertensión pulmonar. La gammagrafía pulmonar para ver defectos en la perfusión pulmonar, esta es medicina nuclear. La tomografía pulmonar para determinar defectos del llenado en el lumen vascular, en la luz vascular. La angiografía pulmonar es el gold estándar, pregunta de examen para el diagnóstico, de la embolia pulmonar. La angiografía pulmonar es el mejor examen, es el gold estándar en el diagnóstico. Pregunta de examen. Acá les muestro un ecocardiograma en una vista apical 4 cámaras, en donde se observa que el ventrículo derecho está dilatado, la aurícula derecha está dilatada y las cámaras izquierdas son pequeñas. Entonces hay un ventrículo derecho dilatado. En esta vista, que es una vista eje corto, para external eje corto, ventrículo derecho dilatado, ventrículo izquierdo pequeñito. Y el gold estándar para el diagnóstico de la embolia pulmonar es la angiografía pulmonar. Se inyecta contraste y se toma cortes tomográficos evaluando la vasculatura pulmonar. Acá tenemos el tronco de la pulmonar, acá está la aorta ascendente, la aorta torácica descendente. Se está observando un trombo en forma de silla de montar que va desde la rama izquierda hacia el tronco y también periféricamente a la rama derecha. Acá se observa claramente nuevamente un trombo como en silla de montar sobre el tronco de la pulmonar y las ramas. Este es un gran trombo. El contraste no llega a este sitio porque está ocupado por el trombo. Más periféricamente en la rama derecha también la presencia de un trombo. Bien, hay que establecer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que nos dan los síntomas parecidos. Por ejemplo, una neumonía, un asma, me va a dar disnea, falla cardíaca global, me va a dar disnea, pericarditis, dolor torácico, pleuritis, dolor torácico, fractura de costillas, dolor costal, neumotórax, síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y la ansiedad también. Bien, jóvenes, hasta ahí se ha comprendido más o menos lo que estamos hablando. Muy bien. Esta es la carnecita, lo más importante, creo. Cuando uno tiene sospecha de embolia pulmonar, ya sea por la clínica, la historia, el examen físico, la oximetría, rayos X de tórax y electrocardiograma, que me pueden dar datos inespecíficos. Por ejemplo, un paciente posoperado de cirugía de traumatología, una fractura de cadera, el paciente en el posoperatorio empieza a desaturar, la oximetría me muestra que la
saturación de oxígeno disminuye, el paciente al examen físico está de repente taquicárdico, taquipnéico, aún conserva presión, pero está agitado, presenta disnea súbita a las 24 o 48 horas de la operación. La radiografía de tórax me muestra signos inespecíficos, el electrocardiograma quizás una taquicardia sinusal y quizás el patrón S1, Q3, T3. Inmediatamente nosotros, ante la sospecha clínica de la embolia pulmonar, utilizamos un score. Un score para evaluar la probabilidad clínica de embolia pulmonar. Y ese score se conoce, o uno de los scores, es el score de Wells. El score de Wells para embolia pulmonar. ¿Necesitan aprenderse de memoria los ítems de las preguntas del score? No. Ustedes en su aplicativo, en el MDCalc o el Qs Calculate, lo abren, ponen Wells para embolia pulmonar y sale esta ventana. Entonces dice, la frecuencia cardíaca en su paciente es más de 100 por minuto, si la respuesta es sí, es 1.5 si la respuesta es no es 0. Su paciente ha estado inmovilizado por al menos 3 días o cirugía dentro de las 4 semanas previas, si la respuesta es sí, es 1.5 si la respuesta es no es 0. En nuestro caso, el paciente es un paciente que está taquicárdico, es un paciente que sí fue sometido a cirugía dentro de las 4 semanas previas. Cirugía de cadena. Signos y síntomas de trombosis venosa profunda, como que aumenta el volumen de una extremidad y duele. 3 puntos. La embolia pulmonar es el principal diagnóstico porque descarté neumonía, descarté infarto, descarté falla cardíaca, 3 puntos. El paciente tiene antecedente de trombosis venosa profunda de TEP, 1.5. El paciente tiene con hemoptisis, 1 punto. O el paciente tiene cáncer en tratamiento, ha sido tratado dentro de los 6 meses, premios 1 punto. Entonces sumo todo esto. Y si la suma me da 0 a 1 punto, es riesgo bajo. Si me da de 2 a 6, intermedio. Y si da 7 o más, es alto riesgo para embolia pulmonar. Entonces regreso a mi flujograma. Y digamos en el paciente, bueno, este paciente tiene más de 100 por minuto, 1.5 puntos. Ha estado inmovilizado por cirugía, 1.5 ya son 3. No tiene aumento de volumen. La embolia pulmonar es el principal diagnóstico, sí, porque descarté otras enfermedades, ya sería, acá hay 3, más 3 son 6. El paciente tiene antecedente de trombosis, no, hemoptisis no, y tampoco es un paciente oncológico. Tenemos 6 puntos. Con 6 puntos es un riesgo intermedio. Regreso acá y dice, si la probabilidad clínica de embolia pulmonar utilizando el score, en este caso de Wells, es baja o moderada probabilidad clínica, le pido inmediatamente el dímero D, me apoyo en el dímero D. Si es que el dímero D sale normal o negativo, excluyo TEP. Yo les dije, el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo, valor de prueba negativo. Cuando sale negativo, descarta posibilidad. Cuando sale positivo, dice puede ser, pero cuando sale negativo, dice no es. Entonces, si el dímero D me sale bajo, en esta población de baja o moderada probabilidad clínica, excluyo TEP, no es, y busco otra causa. Pero si el dímero D sale alto, me dice puede ser. Tengo en un paciente de baja o moderada probabilidad clínica con un dímero D alto, me dice puede ser, no me dice eso. Entonces me apoyo en el gol estándar para el diagnóstico, que es la angiotomo pulmonar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no a todos los llevo a angiotomo pulmonar? Porque entonces abarrotaríamos demasiado las salas de tomografía. Hay que hacer un screening a qué paciente llevar. Bueno, y si el score de Wells sale 7 o más y es alta probabilidad clínica, a ese paciente, si tengo la posibilidad, le hago un angiotomo pulmonar. No necesito llevarlo a dímero D, hacerle dímero D. De frente un angiotomo pulmonar. O si es que no tengo la posibilidad de angiotomo pulmonar, iniciar de una vez tratamiento. Si el angiotomo pulmonar me sale normal, no hay TEP, porque este es el gol estándar. Y si el angiotomo pulmonar me sale anormal, es TEP y tengo que iniciar el tratamiento correspondiente. Bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos dicho este paciente tiene una embolia pulmonar porque el score de Wells me da alta prueba clínica o porque tiene una angiotomo pulmonar positiva para embolia pulmonar,
inmediatamente estratifico al paciente. Y digo, ¿es una embolia pulmonar de bajo riesgo o es una embolia pulmonar de alto riesgo? Ya tengo el diagnóstico de embolia pulmonar, pero quiero ver si tiene alto riesgo o bajo riesgo. Y para ello lo estratifico en base a la evaluación clínica, la extensión clínica, la función y el tamaño del ventrículo derecho y los biomarcadores cardíacos. Entonces, este paciente tiene una embolia pulmonar, pero está hemodinámicamente estable, que requiere apoyo de oxígeno, pero a bajo flujo. En el ecocardiograma, la función y el tamaño del ventrículo derecho no está muy dilatado, no hay mucha hipertensión pulmonar, y los biomarcadores cardíacos, como que es las troponinas y los péptidos natriuréticos, me salieron normales. Entonces, esta es una embolia pulmonar de bajo riesgo y yo solamente lo voy a anticoagular al paciente. Distinto es el caso de un paciente que viene con embolia pulmonar hipotenso, con signos de shock, con gran hipertensión pulmonar y gran dilatación de cámaras derechas, y que las troponinas y los péptidos natriuréticos me salen muy altos. Esta es una embolia pulmonar de alto riesgo, el paciente se me está chocando, y aparte de la anticoagulación, lo que tengo que hacer es trombolisis o una embolectomía, porque estos pacientes que se están chocando, ya dijimos, son embolias pulmonares masivas, están comprometiendo una arteria grande que puede ser el mismo tronco de la pulmonar. Y solo con la anticoagulación no va a mejorar, tengo que trombolizarlo o llevarlo a cirugía para un retiro de émbolos en la cirugía, en sala de operación. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Es la anticoagulación. La anticoagulación. Y la anticoagulación tiene fases. Hay una fase inicial, hay una fase a largo plazo y una fase extendida. La fase inicial es la primera semana. Inicia el tratamiento del episodio agudo con anticoagulantes por vía parenteral, ya sea endovenoso o subcutáneo. Y acá utilizamos las heparinas de bajo peso molecular. El paciente hospitalizado. Fase a largo plazo son 3 meses. Yo no lo voy a tener 3 meses poniendo heparina subcutánea al paciente. Entonces tengo que completar el tratamiento y evitar recurrencias con anticoagulantes orales. Y el anticoagulante oral por excelencia es warfarina, pero la industria farmacéutica ha desarrollado anticoagulantes orales directos, ¿no? Muy bien. Y la fase extendida, que puede durar más de 3 meses, depende de la evolución clínica del paciente y se da con anticoagulantes orales. Bien, en cuanto al tratamiento parenteral, tenemos la heparina sódica, la menciono, aunque ya no la estamos utilizando mucho. El problema de la heparina sódica es que a veces hay mucho riesgo de sangrado. Se da de la siguiente manera: un bolo intravenoso de 5.000 unidades internacionales, que más o menos representa a 80 unidades internacionales por kilo, y luego una infusión de 18 unidades internacionales por kilo por hora. ¿Con qué controlamos el efecto de la heparina sódica? Con un examen de laboratorio que se llama tiempo parcial de tromboplastina, TPT activado, y que debemos de llevarlo entre 60 a 80 segundos. Pero utilizamos más nosotros la heparina de bajo peso molecular, eso es para minimizar el sangrado. Estas heparinas de bajo peso molecular, que se han convertido en primera línea para el tratamiento del TEC, actúan inhibiendo al factor 10 activado. De tal manera que su anticoagulación es mucho más selectiva y hay mucho menos riesgo de sangrado. Utilizamos de preferencia la enoxaparina, es la que más comúnmente se usa, a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas por vía subcutánea. Las otras heparinas de bajo peso molecular no se disponen en esto. Entonces, enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? Una semana. El tratamiento oral con la warfarina es la fase a largo plazo. Continúa el tratamiento de las heparinas. Son 3 meses de tratamiento, pero puede extenderse a 6 meses. ¿Con qué controlamos el efecto de la warfarina? Con un examen de laboratorio que se llama tiempo de protombina, y más propiamente dicho, con el INR, que es el INR, es el ratio normalizado internacional. Ese es una relación, un factor de corrección para estandarizar todos los tiempos de protombina a nivel mundial. Entonces, con este INR controlamos el efecto de la warfarina, con el tiempo de protombina e INR.
y tenemos que llevarlo entre 2 y 3. Menos de 2 no está anticoagulado y más de 3 está sobre anticoagulado y puede sangrar. Como estamos viendo hay un estrecho margen terapéutico hacia lo subóptimo y hacia el exceso. Y esto nos puede ocasionar sangrados también. Viendo esto, la industria farmacéutica desarrolló los nuevos anticoagulantes orales, que son los anticoagulantes directos. Tenemos, por ejemplo, el rivaroxaban y el apixaban, que son antifactor desactivado. Es como una heparina de bajo peso molecular, pero por vía oral. Los inhibidores directos de la trombina plasmática, como el dabigatran también. Diversos estudios han demostrado que estos nuevos anticoagulantes no son inferiores a la warfarina, no son inferiores al esquema convencional con heparina y warfarina, pero hubo mucho menos sangrado. Entonces se está prefiriendo utilizar estos nuevos anticoagulantes orales en lugar de la warfarina, precisamente por eso, porque hay mucho menos sangrado, son más seguros. El problema es que son más costosos. ¿Qué hay respecto a la trombólisis o la trombolisis? Se considera cuando la embolia pulmonar es masiva y el paciente está en colapso cardiorrespiratorio con inestabilidad hemodinámica, con hipotensión arterial chocado. Y cuando no se puede hacer trombolisis porque hay riesgo de sangrado, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer cerebral o una hemorragia activa o ha presentado un accidente vascular hemorrágico, la opción es llevarlo a sala de operaciones para realizarle una embolectomía cuando está contraindicada la trombolisis. Bien, jóvenes, y esta es la cascada de la coagulación y dónde actúan, en qué punto actúan los diferentes factores de los diferentes anticoagulantes, en qué factores actúan. Yo les dije que las heparinas actúan en diferentes niveles, ¿no? En diferentes factores de la coagulación, inhibiendo estos factores. Por ejemplo, a nivel de la antitrombina 3, ¿no? Y se une a la antitrombina 3. De esa manera ejerce su efecto anticoagulante. Pero como actúan diferentes puntos de la cascada de la coagulación, tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca, hay mucho más riesgo de sangrar. Las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, actúan solamente a nivel del factor 10 activado, impidiendo la transformación de protrombina en trombina y de fibrinógeno en fibrina. Los antivitamina K, la warfarina, ¿dónde actúa? Disminuyendo la producción hepática de los factores de la coagulación vitamina K dependiente. ¿Cuáles son esos? Son 4. Nombraditos en celeste, el 2 que es la protrombina, el 7, el 9 y el 10. Los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes orales directos, como rivaroxaban, apixaban y edoxaban, actúan en el mismo sitio donde actúan las heparinas de bajo peso molecular, pero por vía oral. Y el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina para que el fibrinógeno no se transforme en fibrina. Ese es el sitio donde actúan los diferentes anticoagulantes. Bien, jóvenes, hasta ahí el tema de embolia pulmonar. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguien puede responder, por favor? Sí, doctor, parece que no hay dudas. Bien. Entonces, ahora vamos a echar una miradita a la hipertensión pulmonar. Si que me encuentro. Ya, no.
Nunca lo he encontrado. Vamos a tomar un par de minutitos para... Chicos, ¿se ve bien la pantalla? Bueno, ¿me escuchan? Y ya se quedan dormidos. Gracias, gracias. Bueno, unas palabritas para hipertensión arterial pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Se ve bien la pantalla? Muy bien. Nosotros tenemos en el organismo, ya les había mencionado, dos circuitos. Un circuito mayor, que es el circuito arterial sistémico, y un circuito menor, que es el arterial pulmonar. Hay diferentes presiones, como sabemos, por ejemplo, en el circuito arterial, la presión arterial promedio es 120-80 milímetros de mercurio. Esa lo podemos tomar, ¿no? Es la presión arterial con una media de 100. Y en el territorio vascular arterial pulmonar, las presiones son menores, ¿no? 25 milímetros de mercurio es sistólico y 8 de diastólica para hacer una presión arterial media de 15. ¿No es cierto? El lado derecho del corazón, entonces, trabaja más con volúmenes que con presión. La presión es más baja, a diferencia del ventrículo izquierdo que maneja más presión. Entonces, la presión pulmonar normal, en nuestro medio, la presión pulmonar sistólica es 25 milímetros de mercurio. La presión pulmonar diastólica es 10 milímetros de mercurio, siendo la presión pulmonar media entre 12 a 16 milímetros de mercurio. Promedio 15. Se define la hipertensión pulmonar cuando la presión sistólica pulmonar es más de 30 milímetros de mercurio. Más de 30 milímetros de mercurio. Es decir, aumenta la presión en el territorio vascular arterial pulmonar. La sistólica más de 30 milímetros de mercurio o la presión pulmonar media más de 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo podemos medir esto? Lo podemos medir de forma invasiva con un catéter o de forma no invasiva con el ecocardiograma, por ejemplo. ¿Cuál es la clasificación de la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar tipo 1 es la idiopática. Aumenta la presión en el territorio arterial pulmonar, pero no sabemos por qué. La hipertensión pulmonar 2 es debida a enfermedad cardíaca izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se afectan las cámaras izquierdas, aumenta la presión tanto en el ventrículo como en la aurícula izquierda. Esa presión es transmitida a las venas pulmonares y de las venas pulmonares al capilar pulmonar y del capilar pulmonar a las arterias pulmonares donde empieza a elevarse la presión. Entonces, de forma retrógrada, por una enfermedad del lado izquierdo, retrógradamente se produce la hipertensión pulmonar. Ejemplo, una estenosis mitral. La hipertensión pulmonar tipo 3 es la que se produce por enfermedad pulmonar. ¿Y qué enfermedades pulmonares pueden causar hipertensión pulmonar? El EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la bronquitis crónica asociada al tabaco. Hipertensión pulmonar tipo 4 por embolia pulmonar crónica, lo que dijimos. La complicación más grave a largo plazo de la embolia pulmonar cuando es recurrente es el desarrollo de hipertensión pulmonar. Pregunta examen. La hipertensión pulmonar tipo 5 es por mecanismos desconocidos, hay una miscelánea de mecanismos. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, en
En caso de la embolia pulmonar, hemos dicho que se produce una obstrucción de la vasculatura pulmonar por un trombo, ¿no? Ocluye la luz del vaso. Esto va a causar un aumento de la resistencia vascular y como sabemos, cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, lo que va a fallar son las cámaras derechas, porque tanto ventrículo como aurícula derecha manejan volúmenes, no presiones. Y si yo aumento la postcarga del lado derecho, disfuncionan las cámaras derechas. Unas palabritas para el endotelio. El endotelio, que es este conjunto de células que recubre o tapiza el interior de las arterias, este endotelio mantiene la homeostasis vascular mediante la liberación de mediadores. Un endotelio sano, pues es una vasculatura sana. Un endotelio enfermo es una vasculatura enferma. Ya que el endotelio, produciendo óxido nítrico, prostaglandina 2 y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, promueve vasodilatación, que no haya trombosis, que no haya inflamación, que no haya aterogénesis, que no haya remodelado, que no haya proliferación en esa vasculatura, en esas arterias. Sin embargo, un endotelio enfermo disfuncionante, mediante la producción de endotelina 1, de angiotensina 2 y oxidantes, promueve la vasoconstricción, la trombosis, la proinflamación, la proaterogénesis, la procoagulación, la protrombosis y la proproliferación. Entonces nos conviene mantener el endotelio sano para que la balanza se nos incline hacia este lado y haya una vasculatura sana. Sin embargo, cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, hay un notorio incremento de la endotelina 1 y una disminución del óxido nítrico. El efecto neto es que al aumentar la endotelina, la angiotensina 2 y los oxidantes, inclinan la balanza hacia este lado con todos los efectos desfavorables que conocemos. Esto ocurría, por ejemplo, y se reconoció, que la infección por el coronavirus produce disfunción endotelial en todo el organismo, pero más exageradamente a nivel pulmonar. Por eso había pues la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID, una trombosis y una respuesta inmune exagerada que dañaban los pulmones. Por eso el tratamiento contemplaba la anticoagulación. Pero también en la hipertensión pulmonar hay un aumento en la producción del tromboxano 2, que como sabemos es vasoconstrictor y agregante plaquetario. Y disminución de la prostraciclina, que es una prostaglandina vasodilatadora. ¿Y por qué disminuyó la prostraciclina? Porque su producción disminuyó, porque la prostraciclina sintetasa disminuyó. También va a haber un aumento de la serotonina, que es vasoconstrictor, un aumento del crecimiento vascular endotelial que promueve una respuesta angiogénica desordenada y una disminución del péptido intestinal vasoactivo, que es un vasodilatador pulmonar. Y entonces la histología, cuando se examina los tejidos, la vasculatura pulmonar de los pacientes con hipertensión pulmonar, se ve que hay una hipertrofia de la capa media de la arteria. ¿Qué es la capa media? Donde están las células musculares lisas. Entonces llega un momento de fibroblastos. ¿Ven cómo está muy engrosada esta arteria? Y hay una infiltración de linfocitos, monocitos, macrófagos. También hay una fibrosis laminar concéntrica. Acá prácticamente ya se ha ocluido la luz arterial. No se ve la luz arterial. ¿Cuál es la clínica? Los síntomas de la hipertensión pulmonar. Nuevamente, disnea, sensación consciente de falta de aire, es un síntoma inicial frecuente. Hay que ver la capacidad funcional. Puede haber dolor torácico, síncope, fatiga e hiperventilación. En cuanto a los signos, va a haber signos de falla cardíaca derecha, la pregunta de examen también. Cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, ¿cuáles las cámaras que más se afectan? Pues son las cámaras derechas. ¿Por qué las cámaras derechas? Porque las cámaras derechas manejan volúmenes, trabajan con volúmenes, no con presión. Entonces va a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edema en miembros inferiores, ascitis. Puede haber el signo de Horner, que es la voz ronca por compresión del nervio recurrente laringeo producido por la arteria pulmonar dilatada. En cuanto a los signos, estamos hablando de hipertensión pulmonar, no se olviden. A la inspección
va a haber un latido en la zona de la arteria pulmonar, que es en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, un latido ahí, claro, porque la arteria pulmonar pues está dilatada, ¿no? A la palpación, actividad de la arteria pulmonar, incluso son prémitos. A la percusión, matidez en el foco pulmonar, arteria pulmonar dilatada. A la auscultación, el complejo conocido como el complejo pulmonar de Ignacio Chávez. ¿Cómo es esto la auscultación? Por hipertensión pulmonar. Un primer ruido cardíaco normal que vamos a auscultar. En la sístole, un soplo mesosistólico rombo diamante eyectivo pulmonar, que se escucha mejor en el foco pulmonar. Un segundo ruido cardíaco aumentado de tamaño a expensas del cierre de la pulmonar. Y ya en diástole, el soplo diastólico de escape sigmoideo pulmonar, conocido como el soplo de Graham-Steel. Todos estos fenómenos auscultatorios se escuchan mucho mejor en la base del corazón, en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo del foco pulmonar. Y esto es lo que ocurre en la sístole. Pues este ventrículo derecho se está contrayendo con una postcarga incrementada por aumento de la resistencia vascular pulmonar. Cuando sale la sangre del ventrículo derecho, encuentra este impedimento, se va a producir turbulencia y eso ocasiona la presencia de un soplo sistólico electivo. Ya en la diástole, cuando la sangre salió hacia la vasculatura pulmonar y la válvula pulmonar se cerró, puede haber un reflujo o un retorno de la pulmonar hacia el ventrículo derecho, que se conoce como el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar o de Graham-Steel. La placa de tórax es de utilidad, sí, porque en la hipertensión pulmonar se va a desarrollar el denominado cono de la pulmonar prominente. Este es el cono de la aorta o el botón aórtico y el cono de la pulmonar muy desarrollado. Un electrocardiograma, pues que nos puede mostrar un eje desviado a la derecha, caracterizado porque el QRS es negativo en 1, pero positivo en ABF, está entre más 90 y más 180 grados a la derecha. Un crecimiento auricular y ventricular derecho y un patrón de sobrecarga del ventrículo derecho. O sea, crecimiento de cámaras derechas. El ecocardiograma, dilatación de cámaras derechas. Miren las cámaras derechas, tanto ventrículo como aurícula derecha, muy dilatadas, y cámaras izquierdas pequeñitas, por hipertensión pulmonar. Otros exámenes, ya les había mencionado, el cateterismo cardíaco, que puede entrar por la vena basílica del brazo, por la vena subclavia o por la yugular interna, un catéter hacia el corazón derecho, pasar hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, hacia la zona de la arteria pulmonar, para medir la presión sistólica de la pulmonar, la presión media pulmonar, la presión capilar pulmonar o presión cuña pulmonar, también se puede hacer. Finalmente, en cuanto al tratamiento jóvenes de la hipertensión pulmonar, hay que oxigenar. Sabemos que el mejor vasodilatador es el oxígeno. Vasodilatores pulmonares como calcio antagonistas, antagonistas del receptor de la endotelina, el bosentan, análogos de la prostaciclina como el liloprost inhalado, inhibidores de fosfodiesterasa y el trasplante pulmonar. Muy bien, jóvenes. Esa es la última, nuevamente. ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna dudilla? ¿Me escuchan, chicos? Jóvenes. Bueno, el delegado está por ahí. Bueno, entonces hasta ahí vamos a avanzar la clase y ya nos estaremos viendo en la siguiente clase de arritmias cardíacas, ¿de acuerdo, chicos? Sí, doctor. Esa clase, jóvenes, esa clase de arritmias no la voy a poder editar el día viernes, porque vamos a estar en el Congreso Peruano de Cardiología, precisamente, que se ha desarrollado en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, justo estaba conversando eh, para ver si la podíamos hacer también por vía virtual el día martes. Porque ustedes tienen examen el martes, ¿no es cierto? En la mañana.
de, ¿saben? De gastro, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, el martes hay examen de gastro. Entonces, después de su examen, el día martes mismo en la tardecita o en la noche podemos hacer la clase de arritmias cardíacas, de paso que reforzamos un poquito lo que es electrocardiografía. Si están de acuerdo, me avisan pues nomás por intermedio del delegado, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, jóvenes, entonces, buenas noches. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ahí les envío las presentaciones para